La belleza de nuestro planeta es extraordinaria, algunas veces asombrosa y única. No existe en ningún otro lugar de la galaxia. Está lleno de vida. Pero su reacción al calentamiento global nos está mostrando otro rostro que revela la furia y la fuerza de su naturaleza. El fuego, una de las reacciones que devastó ecosistemas importantes en nuestro mundo. Durante el año 2019, solo entre 3 países se quemaron más de 8 millones de hectáreas. La magnitud de estos incendios rebasó toda capacidad del hombre para poderlos controlar y apagar. Pero, ¿a qué se debe que cada vez sean más y de mayor magnitud estos incendios forestales? Bueno, el cambio climático influye también de manera diferente en cada sitio. Y el cambio climático no es siempre, ni mucho menos, el punto el que genera incendios, ¿no? Lo que sí que genera un marco ideal para ellos. El cambio climático es variaciones que pueden ocurrir por la intervención del hombre. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Dentro de esta situación grave, hay esperanza. Comienzan a existir iniciativas y descubrimientos enfocados a detener y bajar el calentamiento global. Por supuesto, en muchas de ellas se necesita la participación de todos nosotros. En 6 episodios, te mostraremos cómo el calentamiento global es el causante de los grandes fenómenos meteorológicos, los daños colaterales que están causando y los cambios socioculturales que está provocando. Pero también conocerás esperanzadoras acciones internacionales, científicas y sociales que se están llevando a cabo para frenar el calentamiento global. NSC presenta la serie 1,5 grados, el límite. La Tierra, nuestro hogar, está siendo depredada por la fuerza letal de los incendios forestales. Entre el año 2018 y enero de 2020, los incendios forestales fueron devastadores. En 2018, en California, Estados Unidos, 800,000 hectáreas. 2019, en la Amazonía brasileña, alrededor de 5.500.000 hectáreas. De agosto de 2019 a enero de 2020, 8.400.000 hectáreas en Australia. ¿Qué fue lo que los ocasionó? ¿Cómo influyó el cambio climático o el calentamiento global? El calentamiento global, de hecho, se está observando en general en algunos puntos de la Tierra, no en general todavía en todo el globo. Como se ve en esa gráfica que estamos presentando de manera global, en los últimos 15 a 20 años hemos visto que cada año ha ido superando en cuanto a la media de la temperatura global al año anterior. De manera tal que es evidente, en esa gráfica lo estamos observando, como los últimos 10, 15 años están en rojo, quiere decir que cada año ha sido cada vez más cálido. Llegando el 2018, que hasta ahora, donde se tienen datos, ha sido el año más cálido que se ha registrado desde el año 1901. Por ejemplo, de Australia o del Amazonas, son dinámicas totalmente diferentes. En Australia, debido al cambio climático, pues han pasado un año con una sequía muy elevada. Y cuando tú tienes una sequía muy elevada, y en una zona como el sureste de Australia, que hay grandes bosques de eucaliptos que son muy inflamables, y encima pues hay mucha población, hay igniciones, pues el cambio climático ha generado el marco ideal como para que pequeñas igniciones generen estos grandes incendios, ¿no? Porque el bosque amazónico, en general, en condiciones bien conservadas,
Una chispa es muy difícil que haga un incendio. Un rayo es muy difícil que haga un incendio porque son zonas húmedas, con muy poca luz, muy poco arbusto, muy pocas hierbas debajo del bosque, etc. Pero claro, si tú abres caminos, abres para desforestal o para agricultura, o tú empiezas a transformar bosque en zona agrícola, incluso a veces quemas para hacer las transformaciones, pero incluso solo el hecho de abrir, pues ya entra mucha más luz. Al entrar mucha más luz tienes muchas más plantas de estas hierbas que son mucho más inflamables, y entonces cualquier chispa puede generar, incluso un rayo o una chispa humana puede generar incendio. Los 20 años más claroscuros de la historia desde que comenzaron las mediciones han sido registrados en los últimos 22 años. Y los registros de 2015 a 2018 ocupan los primeros 4 lugares. Pero no solo el calentamiento global está influyendo en la generación de estas catástrofes. Existen evidencias de que algunos incendios son provocados por intereses económicos de algunos cuantos hombres. Brasil incrementó el domingo los esfuerzos para combatir los incendios en la Amazonía con el despliegue de 2 aviones Hércules C-130. Entre el viernes y el sábado se declararon 1.130 nuevos incendios, según el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil. La mayoría ocurre en la cuenca del río Amazonas. Al menos 7 estados brasileños han pedido al gobierno federal el envío de tropas. Expertos afirman que el aumento de la deforestación durante la temporada de sequía para crear tierras cultivables o de pastoreo agravó el problema este año. Llevamos combatiendo aquí por más de 2 horas. El camión ya fue reabastecido 2 veces y está regresando de nuevo para reabastecerse. El combate es arduo, pero con toda certeza vamos a tener éxito en la misión. Los incendios y la gestión de la crisis por parte del gobierno de Jair Bolsonaro provocaron una ola de indignación mundial y son tema de preocupación en la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. El presidente Emmanuel Macron dijo que los líderes de las potencias mundiales acordaron ayudar a los países afectados, pero el interés del mandatario francés por discutir el tema en la reunión generó críticas de Bolsonaro, quien denunció una mentalidad colonialista. Seguidores del presidente brasileño se manifestaron el domingo frente a la Embajada de Francia en Brasilia. A pesar de que el 60% de la Amazonía está en Brasil, la selva también abarca partes de otros 7 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, así como la Guyana Francesa, un departamento de ultramar de Francia. Por otro lado, manifestantes se movilizaron en Río de Janeiro para pedir mayor protección al ambiente y criticaron a Bolsonaro, un escéptico del cambio climático y partidario de abrir tierras protegidas a la agricultura, ganadería y minería. Habría también que considerar el fenómeno meteorológico llamado tormentas de fuego. Su fuerza natural propaga y magnifica con rapidez los incendios forestales. Relámpagos y vientos que pueden transportar partículas dañinas por miles de kilómetros. Comienzan a formarse a partir de las brasas humeantes de incendios forestales que penetran en la atmósfera. Estas nubes reciben el nombre de Pyrocumulus nimbus o Piro CB. Este peligroso fenómeno atmosférico puede agravar los incendios al generar vientos fuertes, transportar brasas y producir relámpagos en regiones aún no dañadas. Con el calentamiento del planeta, aumenta la frecuencia de incendios a gran escala y las temporadas de incendios forestales se hacen más largas. Los científicos sostienen que también pueden aumentar las tormentas de fuego y crear un peligroso círculo de retroalimentación positiva que quema la tierra ya seca. El impacto que ha tenido el fuego sobre estos ecosistemas es preocupante. Las pérdidas humanas, la fauna y zonas habitadas, como sucedió en California, Estados Unidos, Australia y la Amazonas de Brasil, ha llegado más allá de lo que podíamos imaginar. Además, los incendios forestales aumentan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático. También generan cenizas y destruyen nutrientes. Por último, los incendios en las zonas boscosas del planeta erosionan el suelo, propiciando inundaciones y corrimientos de tierra.
Dos incendios en el norte y el sur de California fuerzan la evacuación de más de 50.000 personas en Los Ángeles y amenazan con arrasar los viñedos del condado de Sonoma, al sur, mientras el gobernador del estado ha declarado el estado de emergencia. Las previsiones de fuertes vientos durante el fin de semana mantienen a la zona en máxima alerta. Cualquier chispa de cualquier fuente puede conducir a resultados catastróficos. No queremos ser una de esas fuentes. Por eso los cortes eléctricos por motivos de seguridad pública se han incrementado. El temor a que los vientos sigan destrozando más líneas de tendidos mantiene desbordadas a las compañías eléctricas que ya han cortado el suministro en varias zonas para evitar que se propaguen las llamas. Es el segundo gran incendio al que se enfrenta Los Ángeles en menos de 2 semanas. Desde el jueves, las llamas ya han consumido más de 1.700 hectáreas y 15.000 viviendas están actualmente amenazadas, por lo que no se descartan más evacuaciones en los próximos días. Pero donde tiene muchas más consecuencias es en la sociedad. Claro, ahora la zona de California está llena de casas y entonces socialmente tiene consecuencias más grandes que ecológicamente. Ese pavoroso incendio que llegó incluso a afectar varios países, no solo fue a Brasil, también a Bolivia, trajo como consecuencia desplazamiento de comunidades de esas zonas. También lo vimos en el pavoroso incendio de Australia, que trajo como consecuencia este incendio tan terrible, la muerte de millones de animales que estaban en su hábitat normal.